Hola, hoy vamos a empezar el tema de enlaces químicos de la materia de química general y orgánica. Les muestro la presentación y iniciamos en que por los conocimientos que tenemos hasta el momento sabemos que existen al menos 118 elementos en la tabla periódica, pero en la naturaleza existen mucho más sustancias que esos 118 elementos. Entonces cabe de preguntarnos cómo interactúan entre sí estos elementos para que tengamos más sustancias en este caso. Los elementos químicos se unen en función de sus valencias, tomando como referencia el hidrógeno. Esto quiere decir que un elemento puede ser capaz de reaccionar con un número entero de átomos de hidrógeno o bien ser sustituido por un número entero de átomos de hidrógeno. Obviamente ha de existir una forma en que estos elementos se unan entre sí para generar más sustancias y compuestos. La forma en la que se unen estos elementos es mediante enlaces químicos. Se entiende por enlace químico a la combinación de átomos para formar compuestos químicos y darle estabilidad al producto resultante. Existen tres tipos, los que son los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Aquí en cada uno de ellos su estructura atómica es diferente en cada uno, pero en sí están relacionados, ¿no? En este proceso los átomos pueden compartir o ceder electrones de su capa más externa para unirse y crear una nueva sustancia homogénea, que es lo que les platicaba en los videos anteriores, que cuando un átomo se forma está pues por un núcleo, por sus orbitales y los electrones que siempre andan en las orbitales de cada elemento. Entonces, cuando se hace la combinación de un elemento con el otro, la unión es por electrones. Su carga hace atracción a estos elementos y hace que se hagan pues una unión y se creen sustancias o se creen compuestos con cada uno de estos elementos. Como lo podemos ver aquí en el ejemplo, que tenemos el hidrógeno y el oxígeno. Al momento de unirse, hacemos aquí lo que es la combinación del H2O, que es el agua, ¿no? Lo podemos ver en el ejemplo de la imagen. La respuesta a qué es un enlace no es tan simple, debido a que existen al menos tres modelos, como se los comentaba, que explican cómo se unen estos átomos. Haz de cuenta que cada composición tiene un tipo de enlace químico. Como les decía, está el enlace iónico, el covalente y el metálico. Aquí, como lo vemos en la imagen, son diferentes, su composición son diferentes, sus enlaces, pero en sí, o sea, tiene mucha referencia, porque igual todos tienen sus electrones, todos tienen su núcleo de igual manera. Lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un pequeño explicación de qué contiene en ejemplos cada tipo de enlace. Por ejemplo, en el enlace iónico tenemos los sólidos iónicos, que está como la sal común y la fluorita. En los covalentes tenemos las sustancias moleculares como el dióxido de carbono, el nitrógeno, el cloro. Y en los sólidos de red covalente están los diamantes, los cuarzos y los silicatos. Y en los metálicos, que son los sólidos metálicos, tenemos el hierro, el oro y el cobre. Son unos pocos ejemplos, ¿no? Hay más infinidad de ejemplos de este caso. En los enlaces iónicos es la unión que se realiza entre elementos cargados eléctricamente, es decir, con cargas opuestas. Recordemos que los polos opuestos se atraen. Es como en el video anterior les explicaba lo de los imanes. Cuando son cargas distintas se atraen, y cuando son cargas iguales no se atraen.
Entonces, este tipo de enlace ocurre generalmente entre metales y no metales. En este tipo de enlaces, los átomos transfieren electrones completamente, pudiendo ser uno o más electrones los que se transfieran. En este proceso de transferencia de electrones se forman iones. El átomo que pierde electrones queda cargado positivamente y se llama catión. Y el átomo que gana electrones queda cargado negativamente y se llama anión. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí en la explicación de la imagen, este átomo le compartió electrones a este y este ya se volvió un átomo negativo, o sea, un átomo anión, y este se volvió más positivo, a lo cual se volvió un átomo catión. ¿Por qué? Porque ya perdió electrones negativos y se queda cargado positivamente, a lo cual el otro, mientras adquiere electrones, se queda cargado negativamente. Recuerden que los electrones son de carga negativa. Es por eso que se vuelve negativamente al electrón que está recibiendo los electrones. Ambos iones adquieren la configuración de un gas noble. Igual, en los enlaces iónicos no deja de ser curiosa la forma en que dos elementos que en su estado puro son peligrosos. Por ejemplo, que el sodio es un metal corrosivo y el cloro es un gas venenoso. Al combinar se forma un compuesto que nosotros usamos diariamente en nuestra comida, como es la sal. Aquí lo podemos ver, el sodio más el cloro da igual a la sal. Ese es un ejemplo de composición de dos elementos. Acá vemos cómo el sodio entrega su electrón al cloro, quedando ambos como resultado, el cual entrega sus 8 electrones a su último nivel. No sé si lo pueden observar aquí en la imagen. Al unirse ya se hace la composición. Los compuestos iónicos poseen una estructura cristalina, independientemente de su naturaleza. Este hecho confiere una de las propiedades características de los mismos, así como lo podemos ver aquí en la imagen. Siempre su composición va a ser cristalino o cristalizada. En la figura se puede ver la estructura del cloruro de sodio. En la forma A indica las posiciones o los centros de los iones, aquí como lo podemos ver, y en la figura B se representan los iones como esferas empacadas, así como lo vemos aquí, es cuando ya están unidas. Los iones esféricos están empacados de manera que las atracciones iónicas se maximicen, se hacen más pequeñas. Aquí lo vemos ya como es la estructura y acá es cuando ya está unido, ¿no? Esto es un modelo de puntos y esto es un modelo de esferas, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Las propiedades de los enlaces iónicos son sólidos a temperatura ambiente y son rígidos y se funden a temperaturas elevadas, como lo es, por ejemplo, el cloruro de sodio, y en temperaturas elevadas es como el cloruro de hierro 3. En el estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero sí lo hacen cuando se hayan disueltos o ya fundidos, ¿no? Tienen altos puntos de infusión y de ebullición debido a la fuerte atracción entre los iones. Por ello pueden usarse como un material refractario, no sé, como normalmente se usa, por ejemplo, vaya la redundancia, los refractarios de vidrio, que son cristalizados, pero se pueden utilizar en el horno, por ejemplo, para las comidas, o también están los materiales en los que se funden metales, incluso para lograr
esta función de lo que es la ebullición de algún elemento o algún compuesto, más bien, un compuesto iónico. Aquí como vemos en la imagen, los enlaces iónicos son frágiles y quebradizos, o sea, como son cristalizados, es muy fácil de que se multipliquen, se cristalicen y se puedan quebrar, como es por ejemplo el cloruro de magnesio. Estas disoluciones son buenas conductoras de la electricidad, se denominan electrolitos, como el cloruro de sodio, que está disuelto en lo que es el H2O, que es el agua. Aquí lo vemos. Y pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.